Nunca imaginé que el día que celebrábamos nuestro 5º aniversario de boda sería el mismo día en que descubriría que mi suegra había planeado mi muerte desde el momento en que conocí a su hijo. Todo comenzó aquella tarde de septiembre, cuando el sol de Castilla pintaba de dorado los viñedos que rodeaban la finca de mi suegra. La propiedad llevaba generaciones en la familia de mi esposo, una casona señorial con bodega propia que producía uno de los vinos más cotizados de la Ribera del Duero. Mi suegra había insistido en organizar una fiesta íntima para celebrar nuestro aniversario, algo que me pareció extraño considerando que nunca había mostrado el menor afecto hacia mí. Cuando llegamos, ya había varios coches aparcados en la entrada. Reconocí el Mercedes de mi cuñado y el Audi de la hermana de mi suegra. También había otros vehículos que no identifiqué. Mi esposo me tomó de la mano mientras caminábamos hacia la entrada principal, y noté que sus dedos estaban fríos a pesar del calor de la tarde. Mi suegra nos recibió en el vestíbulo con una sonrisa que nunca le había visto. Durante los 5 años que llevaba casada con su hijo, jamás me había tratado con calidez. Siempre había algo en su mirada, una frialdad calculadora que me hacía sentir como una intrusa en su familia. Pero aquella tarde, todo parecía diferente. Me besó en ambas mejillas y me dijo que estaba radiante, que el vestido azul que llevaba resaltaba mis ojos. Debí sospechar en ese momento. Debí darme cuenta de que algo no estaba bien. La fiesta transcurrió con aparente normalidad durante las primeras horas. Había unas 30 personas, entre familiares y amigos cercanos de la familia. El catering había preparado un menú exquisito con productos de la tierra, y el vino de la bodega familiar fluía generosamente. Mi cuñado brindó por nosotros, deseándonos muchos años más de felicidad. Mi suegra asintió con la cabeza, sosteniendo su copa de vino con elegancia. Fue entonces cuando empecé a sentirme mal. Al principio pensé que era el calor, que quizás había bebido demasiado vino, pero la sensación fue aumentando. Un mareo persistente acompañado de náuseas que me obligaron a buscar aire fresco. Le dije a mi esposo que necesitaba salir un momento al jardín, y él asintió distraídamente mientras conversaba con su primo sobre negocios. El jardín trasero de la finca era impresionante, con rosales centenarios y una fuente de piedra en el centro. Caminé hacia el fondo, donde había un banco de forja bajo un viejo roble. El aire fresco me sentó bien, y las náuseas comenzaron a remitir. Estuve allí sentada varios minutos, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. Fue entonces cuando escuché voces. Provenían de un edificio anexo que siempre había estado cerrado con llave. Mi suegra lo llamaba el antiguo almacén de aperos, y nunca me había permitido entrar. Decía que estaba en mal estado y que era peligroso. La curiosidad me venció. Me acerqué sigilosamente, y vi que la puerta estaba entreabierta, con luz saliendo por la rendija. Las voces eran de mi suegra y de un hombre que no reconocí. Lo que escuché me heló la sangre. Estaban hablando de mí, de cómo todo estaba preparado para aquella noche, de cómo el accidente parecería completamente natural, igual que había ocurrido con Elena. Elena, la primera esposa de mi marido. Siempre me habían dicho que Elena había muerto en un accidente de coche 5 años antes de que yo conociera a su hijo. Un trágico accidente en una carretera de montaña, durante una tormenta de invierno. Su cuerpo había quedado irreconocible después de que el coche ardiera. Pero lo que estaba escuchando era muy diferente. Mi suegra decía que esta vez tenían que ser más cuidadosos, que con Elena habían tenido suerte de que la investigación se cerrara tan rápido. El hombre le respondió que no se preocupara, que el veneno que habían puesto en mi copa actuaría lentamente, que parecería un infarto. Nadie sospecharía de una mujer joven con problemas cardíacos no diagnosticados. Sentí que las piernas me fallaban. El mareo que había sentido antes, las náuseas, no eran por el calor ni por el vino. Me estaban envenenando. Necesitaba huir, pero mis piernas no respondían. Me apoyé contra la pared del edificio, intentando no hacer ruido. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. No tuve tiempo de esconderme. La puerta se abrió completamente y me encontré cara a cara con mi suegra. Su expresión cambió en una fracción de segundo, de sorpresa a una calma aterradora. Me miró fijamente y suspiró. «Así que ya lo sabes», dijo con voz tranquila. «Qué lástima. Esperaba que todo fuera más sencillo». Intenté correr, pero el hombre que estaba con ella me agarró del brazo. Era alto y fuerte, con aspecto de guardaespaldas. Me arrastró hacia el interior del edificio, mientras yo gritaba pidiendo ayuda, pero la música de la fiesta ahogaba mis gritos, y el jardín estaba demasiado lejos de la casa principal. El interior del supuesto almacén era muy diferente a lo que me había imaginado. Había sido convertido en una especie de oficina, con archivadores metálicos, un escritorio antiguo y varios ordenadores. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de carpetas y documentos,
Mi suegra encendió la luz y me obligaron a sentarme en una silla. Siempre supe que eras demasiado curiosa, dijo mientras se servía una copa de brandy de una botella que había sobre el escritorio. Igual que Elena. Ella también empezó a hacer preguntas, a meter las narices donde no debía. Le pregunté qué había hecho Elena para merecer morir. Mi suegra se rió, una risa fría y sin humor. Elena descubrió nuestro pequeño negocio familiar, respondió. Verás, la bodega de vinos es solo una fachada. El verdadero dinero viene de otra parte. Se acercó a uno de los archivadores y sacó una carpeta gruesa. La dejó caer sobre el escritorio, frente a mí. Adelante, ábrela. Total, ya no importa lo que sepas. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Lo que vi me dejó sin palabras. Eran documentos de transacciones bancarias, transferencias a paraísos fiscales, contratos de compraventa de propiedades en el extranjero. Había facturas de obras de arte valoradas en millones de euros, certificados de autenticidad falsificados y correspondencia con personas cuyos nombres reconocí de las noticias. Políticos, empresarios, incluso algún miembro de la realeza europea. Mi suegra y su familia llevaban décadas blanqueando dinero a través de la bodega y de un negocio de compraventa de arte. Utilizaban las subastas y las ventas privadas para mover fortunas de origen ilegal, limpiando el dinero de narcotraficantes, corruptos y criminales de cuello blanco. Pero eso no era lo peor. En el fondo de la carpeta encontré documentos a mi nombre. Contratos que yo nunca había firmado, pero que llevaban mi firma falsificada. Según esos papeles, yo era la propietaria de 3 sociedades pantalla en las Islas Caimán y había recibido transferencias por valor de varios millones de euros en los últimos 2 años. Me están utilizando como testaferro, murmuré. Mi suegra sonrió con satisfacción. ¿Eres lista, después de todo? Sí, querida nuera. Desde el día de tu boda, has sido nuestra coartada perfecta. Una mujer joven y ambiciosa que se casó con un hombre rico y decidió aprovecharse de la fortuna familiar para hacer sus propios negocios turbios. Cuando todo salga a la luz, tú cargarás con la culpa, y nosotros seremos las víctimas inocentes de tu codicia. Le pregunté qué pasaría si me negaba a cooperar, si iba a la policía. Mi suegra se acercó a mí y me acarició la mejilla con un gesto que pretendía ser maternal pero que resultaba aterrador. Elena también amenazó con ir a la policía, dijo suavemente. Y ya sabes cómo terminó ella. Además, aunque consiguieras salir de aquí, ¿quién te creería? Todas las pruebas te señalan a ti. Tenemos documentos con tu firma, transferencias a cuentas a tu nombre, testigos que declararán haberte visto reunida con nuestros socios. Tu palabra contra la nuestra, querida. Y nosotros somos una familia respetable con generaciones de historia en esta región. El hombre que me había agarrado sacó un teléfono y empezó a hacer fotos de los documentos que había sobre la mesa. Mi suegra explicó que era el abogado de la familia y que aquellas fotos servirían como prueba adicional de mi supuesta culpabilidad. Iba a morir aquella noche, igual que Elena, y después de mi muerte, toda la investigación me señalaría como la única responsable de los crímenes de aquella familia. Mi memoria quedaría manchada para siempre, y mis padres, mis hermanos, todos los que me querían, creerían que había sido una criminal. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decirme cuando era niña. A veces, la mejor manera de ganar es hacerles creer que has perdido. Empecé a hiperventilar, fingiendo que el pánico me superaba. No me resultó difícil, porque realmente estaba aterrorizada, pero exageré los síntomas, llevándome las manos al pecho, jadeando como si no pudiera respirar. Mi suegra frunció el ceño. ¿Qué le pasa? El abogado se acercó a mí, preocupado. Parece que está teniendo un ataque de ansiedad, o quizás el veneno está actuando más rápido de lo esperado. Aproveché su cercanía para dejarme caer de la silla, convulsionando en el suelo. Había visto suficientes series médicas para saber cómo simular un ataque epiléptico. Sacudí el cuerpo violentamente, eché espuma por la boca mordiendo mi propia lengua ligeramente, y puse los ojos en blanco. Mi suegra empezó a entrar en pánico. «No puede morirse aquí». Se supone que tenía que parecer un infarto en la fiesta, delante de testigos. Si la encuentran muerta aquí, todo se complicará. El abogado sugirió llevarme de vuelta a la casa, decir que me había dado un ataque mientras paseaba por el jardín. Pero mi suegra negó con la cabeza. No, es demasiado arriesgado. Tenemos que esperar a que se estabilice y luego la llevaremos al salón. Diremos que la encontramos desmayada junto a la fuente. Mientras discutían sobre qué hacer conmigo, yo mantenía los ojos cerrados, respirando superficialmente. Escuché que el abogado salía para buscar algo, quizás algún medicamento o ayuda. Mi suegra se quedó sola conmigo. Fue entonces cuando escuché otra voz. Una voz grave y tranquila que venía de la puerta. «Señora,
Creo que es hora de que esto termine. Abrí los ojos ligeramente y vi a un hombre mayor, de unos 60 años, con ropa de trabajo manchada de tierra. Lo reconocí. Era Sebastián, el jardinero que llevaba trabajando en la finca desde antes de que yo naciera. Siempre había sido amable conmigo, preguntándome por mis flores favoritas, regalándome ramos de rosas del jardín. Mi suegra se giró hacia él con furia. ¿Qué haces aquí? Vuelve a tu casa inmediatamente. Pero Sebastián no se movió. En su mano sostenía un teléfono móvil. Llevo 30 años trabajando en esta finca, dijo con calma. 30 años viendo cosas que no debería haber visto, escuchando conversaciones que no debería haber escuchado, pero siempre miré hacia otro lado, porque necesitaba el trabajo, porque tenía una familia que mantener. Cuando la señora Elena murió, me dije que no era asunto mío, pero esta vez no voy a quedarme callado. Mi suegra palideció. Sebastián, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tu pensión, en tu nieta que estudia en Madrid. Sebastián la interrumpió. Mi nieta estudia medicina porque quiere ayudar a la gente. ¿Qué clase de ejemplo le daría si permito que maten a otra mujer inocente? Levantó el teléfono y mostró que había estado grabando toda la conversación. Pero no solo eso, explicó que llevaba meses recopilando pruebas, documentos que había fotografiado, conversaciones que había grabado. Todo estaba guardado en un lugar seguro, y copias habían sido enviadas a un periodista de investigación y a un abogado de Madrid. Mi suegra se abalanzó hacia él, tratando de arrebatarle el teléfono. Pero Sebastián era más fuerte de lo que parecía, y la apartó con facilidad. La policía viene de camino, señora. Llamé antes de entrar. Es mejor que no empeore las cosas. Me incorporé del suelo, todavía temblando pero ya sin fingir. Sebastián me ayudó a levantarme y me sacó del edificio justo cuando las sirenas empezaban a escucharse a lo lejos. Los minutos siguientes fueron un caos. La policía llegó con varios coches patrulla, seguidos por una ambulancia. Los invitados de la fiesta salieron al jardín, confundidos, mientras los agentes rodeaban el edificio. Mi esposo corrió hacia mí, preguntando qué estaba pasando, si estaba bien. Lo miré a los ojos buscando alguna señal de que él también estaba involucrado, pero solo vi confusión y miedo. Mi esposo era muchas cosas, pero en aquel momento supe que no sabía nada de los crímenes de su familia. Había vivido toda su vida ciego a la verdadera fuente de la fortuna familiar, creyendo las mentiras que su madre le había contado. La policía arrestó a mi suegra aquella misma noche. También al abogado, que intentó huir en su coche pero fue interceptado en la carretera. En los días siguientes, la investigación destapó una red de blanqueo de dinero que se extendía por media Europa. Había involucrados en varios países, y las detenciones se sucedieron durante semanas. Los documentos que Sebastián había recopilado fueron cruciales para la investigación. También la grabación de aquella noche, donde mi suegra confesaba el asesinato de Elena y sus planes para matarme a mí. El caso de Elena fue reabierto, y aunque su cuerpo nunca pudo ser examinado de nuevo, las pruebas circunstanciales fueron suficientes para añadir cargos de asesinato contra mi suegra. Mi cuñado también fue arrestado días después. A diferencia de mi esposo, él sí estaba involucrado en el negocio familiar. Había sido él quien había falsificado mi firma en los documentos, utilizando muestras que había obtenido de contratos legítimos que yo había firmado a lo largo de los años. En cuanto a mí, fui completamente exonerada. Los investigadores determinaron que había sido víctima de una elaborada conspiración, y los documentos falsos fueron retirados de todos los registros. Mi nombre quedó limpio, pero el trauma de aquella noche tardó mucho más en sanar. Durante meses tuve pesadillas en las que me perseguían por los viñedos, en las que me despertaba convencida de que había veneno en mi comida. La terapia me ayudó a procesar lo que había vivido, a entender que no había sido culpa mía, que no podía haber previsto la maldad de aquella mujer. Mi matrimonio no sobrevivió, no porque mi esposo hubiera hecho nada malo, sino porque cada vez que lo miraba, veía los ojos de su madre. No podía separar al hombre que amaba de la familia que había intentado matarme. Nos divorciamos de mutuo acuerdo un año después. Y aunque todavía hablamos ocasionalmente, sé que nunca podré perdonar del todo a su familia por lo que me hicieron. Sebastián se convirtió en una figura importante en mi vida. Después del juicio, donde testificó como principal testigo de la acusación, lo visité en su pequeña casa junto a la finca. Me contó que había conocido a Elena, que había sido una mujer dulce y generosa que no merecía el destino que tuvo. Cuando empezó a sospechar que la historia se repetía conmigo, decidió actuar. Le pregunté por qué había arriesgado tanto por una mujer a la que apenas conocía. Sebastián sonrió con tristeza. Porque llevo 30 años viviendo con la culpa de no haber hecho nada para salvar a la señora Elena. No podía vivir el resto de mi vida sabiendo que había permitido que ocurriera de nuevo. Hoy, 3 años después de aquella noche terrible, mi vida es completamente diferente. Me mudé a Barcelona, donde trabajo como profesora de literatura en un instituto.
Tengo una pequeña terraza llena de plantas, y cada primavera cultivo rosas en honor a Sebastián y a su jardín. Mi suegra fue condenada a 30 años de prisión por asesinato, intento de asesinato, blanqueo de capitales y fraude. El abogado recibió 20 años. Mi cuñado, 15. La bodega fue confiscada por el Estado, y los viñedos que una vez fueron símbolo de una familia respetable, ahora pertenecen a una cooperativa de pequeños productores. A veces pienso en lo cerca que estuve de morir aquella noche, en cómo un momento de curiosidad, una puerta entreabierta, cambió el curso de mi vida para siempre. Pienso en Elena, en la mujer que nunca conocí pero con quien compartí el mismo destino casi fatal. Espero que, donde quiera que esté, sepa que finalmente se hizo justicia. Y pienso en aquella frase de mi abuela, la que me salvó la vida. A veces, la mejor manera de ganar es hacerles creer que has perdido. Fingí ser débil para ganar tiempo, y gracias a eso, hoy estoy aquí para contar esta historia. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que las apariencias engañan. Las familias más respetables pueden esconder los secretos más oscuros. Las mansiones más elegantes pueden ser prisiones. Y a veces, las personas que menos esperamos son las que terminan salvándonos la vida. Sebastián falleció el año pasado, tranquilamente en su cama, rodeado de su familia. En su funeral, su nieta me dijo que su abuelo siempre hablaba de mí, que estaba orgulloso de haber podido ayudarme. Le dejé un ramo de rosas sobre su tumba, las mismas rosas que él cultivaba con tanto amor en aquel jardín donde casi pierdo la vida. Nunca olvidaré aquella noche de septiembre, cuando entré al jardín de mi suegra buscando aire fresco, y terminé descubriendo la verdad sobre una familia construida sobre mentiras y crímenes. Nunca olvidaré el momento en que fingí desmayarme en el suelo de aquel almacén, rezando para que mi actuación fuera lo suficientemente convincente. Y nunca olvidaré la voz de Sebastián, tranquila y firme, diciendo que era hora de que todo terminara. Porque a veces, los héroes no llevan capa. A veces, los héroes llevan ropa de trabajo manchada de tierra y tienen las manos callosas de años de cuidar jardines. Y a veces, la única manera de sobrevivir es confiar en que alguien, en algún lugar, está dispuesto a hacer lo correcto. Esta es mi historia, la historia de cómo sobreviví a mi suegra. Y espero que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerdes que siempre hay esperanza, que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Y que a veces, la mejor manera de ganar es fingir que has perdido. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo relato. Y recuerda que puedes dejar en los comentarios tus propias experiencias, porque todos tenemos historias que contar, y a veces, compartirlas puede ayudar a otros a sentirse menos solos. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho.